Cuando leemos la parábola del buen samaritano, narrada por nuestro Señor Jesucristo, siempre hay una frase que me pega fuerte. Cuando dice ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37, que pasando un sacerdote, obviamente del culto judío, y viendo al hombre mal herido, la Sagrada Escritura dice que los que lo asaltaron lo dejaron medio muerto. Pero añade la Sagrada Escritura que el sacerdote al verlo pasó de largo. Esa es la frase que me pega, que me puede, que me duele. Pasó de largo. El Señor Jesucristo continúa en su narrativa y dice que pasó un levita y viéndole también pasó de largo. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, ¿cuántas veces nosotros habremos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces habremos pasado de largo? Hoy quisiera comentar cuáles pueden ser algunos estorbos que nos puedan impedir ayudar a los demás. Tratemos en primer lugar la figura del sacerdote. El sacerdocio, de acuerdo a la enseñanza de las Sagradas Escrituras, era la función que desempeñaba un varón que había sido llamado por Dios, elegido por Dios, comisionado por Dios. Dios le había dado el encargo a ese varón para hablarles de él a los hombres y para relacionar a los hombres con Dios. En un sentido nace ahí la palabra religión, de un latinajo religare, relacionar. La función del sacerdote entonces era hablarle de Dios a los seres humanos y a su vez hablarle a Dios de los seres humanos y servir de intermediario para relacionarnos. Dios con los hombres con Dios. Cuando este sacerdote, dice nuestro Señor Jesucristo, ve al hombre medio muerto y pasa de largo, definitivamente muestra que no entendió su trabajo, su encargo, su ministerio, su tarea. ¿Qué pudo haber pasado? Seguramente el estorbo aquí es la religiosidad de este sacerdote. ¿Qué es ser religioso? Religiosa es una persona que sigue los preceptos, los lineamientos, las reglas, las instrucciones de una religión, pero no está convencido de ella. Solo lo toma reglas como reglas, simples reglas, preceptos, instrucciones. El apóstol Pablo a los Corintios les hablaba de ese tipo de reglas de no tomes, no comas, no hagas esto. Por cierto, una actitud favorita de los fariseos. Los fariseos traían el no, por así decirlo, puesto en su vestimenta. No hacer esto, no hacer lo otro, no hacer lo demás.
Una persona religiosa, hablando del cristianismo, es aquella que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Es una persona que no tiene a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Es una persona en cuya vida no mora el Espíritu Santo de Dios. Pero es una persona que puede ir al templo y puede atender los cultos y las actividades y puede leer la Sagrada Escritura y puede aprender a orar, puede aprender a cantar, podría sujetarse a entregar sus diezmos y ofrendas y hacer otras labores en el templo o en las actividades de la iglesia. Pero como no tiene una relación genuina con Dios por medio de Jesucristo como Salvador y Señor, el Espíritu Santo no está en esa persona, no tiene el poder para entender las Sagradas Escrituras y sobre todo para vivirlas. No tiene el poder para amar, no tiene un corazón nuevo que sienta, dice el profeta del Antiguo Testamento. No puede amar porque está en su carne, es una persona no redimida, no es salva, su nombre no está escrito en el libro de la vida, no ha recibido la salvación mediante Jesucristo y puede cubrir el perfecto perfil de un miembro de iglesia evangélica. Puede ser bautizado, pero no tiene una nueva vida, no ha experimentado el nuevo nacimiento del que habla Juan capítulo 3 y luego el apóstol San Pablo en su carta a la iglesia de Tesalónica. No ha sido lavado, no ha sido renacido, sigue viendo la vida con sus anteojos, no con los de Dios. Pero es una persona religiosa que se acerca a las actividades y las vive y las cumple. En el caso del sacerdote al que se refiere Jesucristo, tenía muchas leyes de purificación, pero eran mínimas. Lo que las había agrandado, lo que les había dado un mayor contenido, era la práctica de los fariseos. Así que los fariseos en tiempos de Jesús traían los reflectores puestos sobre el sacerdocio judío, mirándoles a ver cómo actuaban, porque los fariseos habían tomado los mandamientos que dio Moisés al pueblo y habían tomado otras leyes y las habían llevado a un punto, bueno, al punto de medir en día de reposo cuántos metros podías caminar para guardar el día de reposo. Y si te pasabas de esos metros, de esa medida, tendrías que ser sancionado con alguna ofrenda especial, porque había roto no la ley, el reglamento que los fariseos habían creado, todavía para ser más supuestamente consagrados, pero ridículamente exigentes. Es muy probable que este sacerdote de la parábola del buen samaritano pensó: si este hombre está muerto, la ley dice que yo no puedo tocar un muerto, porque si lo toco me voy a tener que inhabilitar un buen tiempo hasta purificarme. Y probablemente pensó también: además yo voy a mis deberes, no tengo tiempo. Y pasó de largo. Amados, el primer estorbo para ayudar a los demás pudiera ser nuestra religiosidad. Algo no se haya completado en nuestro proceso de salvación o de regeneración que nos está impidiendo, como lo hizo Jesús, cumplir la ley, pero llevarla a más. Nuestro Señor Jesucristo dijo que toda la ley se resumía en estos dos mandamientos: amar a Dios con todo lo que eres y con todo lo que tienes,
y amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo que Cristo quiso decir es, si la ley del Antiguo Testamento ya la cumpliste, ve a más. Ve a más. Deja la regla ya de la purificación por el fin de ayudar a los demás amándolos. Una palabra amorosa de exhorto para que tú y yo revisemos nuestro estatus de salvación. No vaya a ser que estemos ocupando un asiento en un templo, inclusive que formemos parte de ministerios o de actividades, que estemos cumpliendo pues religiosamente con todos los mandamientos y preceptos y reglas y cultura y costumbres evangélicas, pero que nuestro nombre no esté escrito en el libro de la vida. Porque la religiosidad no nos va a permitir ayudar a los demás. No tendremos el amor de Dios en nuestro corazón para ayudar a los demás. Esto es preocupante, mis amados, porque es común que de repente haya personas que actúan como un cristiano, se aprenden todo el libreto, pero realmente no son de Cristo. Y cuando toca a su vida temas, acciones sensibles a la presencia de Cristo y de su Espíritu Santo en esa vida, no ocurre, porque han aprendido lo externo, pero en su interior no está la presencia de Dios en Cristo mediante su Espíritu Santo. Déjenme hablar del estorbo número 2. Algo que nos puede estorbar para ayudar a los demás pudiera ser nuestro estatus socioeconómico. Ya Santiago en su carta nos hace favor, inspirado de Dios, de hablar de eso. Que tengamos cuidado de no sentar en las congregaciones en primera línea a las personas más pudientes económicamente o mejor vestidas o de apariencia más atractiva, y dejemos hasta atrás a aquellos que no presentan este estatus. No estamos hablando aquí de si hemos de ir al culto a alabar a nuestro Dios con nuestras peores ropas. El pasaje no se refiere a eso, el pasaje de Santiago. Aquí nos estamos refiriendo a cuando envueltos, influidos por los criterios sociales del mundo, tomamos muy en cuenta el estatus socioeconómico y de acuerdo al estatus en el que nosotros estemos viviendo, decidimos no atender, no ministrar y menos ayudar a una persona que no esté en mi estatus. Imagínense ustedes la irreverencia de poder afirmar, como lo escuché alguna vez, en nuestra iglesia no queremos gente pobre. Esta iglesia nació para ser clase media alta. Pobres aquí no queremos. No vayas a predicar el evangelio en barrios pobres. Eso, mis amados, es una herejía. Es una barbaridad. Jesucristo declaró con toda autoridad y firmeza a los pobres, siempre los tendréis con vosotros. Y de hecho yo creo, mis amados hermanos, que si Dios permite que haya una clase social que nosotros llamamos pobre o carente de recursos, es porque de alguna forma Dios quiere estimular en nosotros el deseo de servir, ministrar
y ayudar a los que menos tienen. El estatus, vigilar el estatus, podría ser peligroso. Entiendo que debemos vigilarlo socialmente hablando para otras cuestiones, para otras circunstancias. Claro que de acuerdo al estatus socioeconómico donde yo vaya a trabajar, o vaya a servir, o vaya a concurrir a una reunión, claro que tendré que ir adecuadamente vestido si es que está en mis posibilidades de hacerlo. Pero aquí la Sagrada Escritura se refiere a cuando nosotros hacemos una discriminación autoritaria, llegando al punto de decidir que no vamos a ayudar a aquellos que no estén en nuestro estatus socioeconómico. Imagínate, ¿verdad? Si aquellas personas pudientes que no carecen de recursos, ¿a quién van a ayudar de sus núcleos sociales si están en el mismo estatus socioeconómico? Pudiera ser en un momento dado que el sacerdote y el levita dijeron, bueno, yo soy sacerdote, no es mi chamba andar levantando a un medio muerto en el camino desconocido. Y el levita pudo decir, pues yo soy el maestro de la ley y pues no es mi chamba tampoco andar levantando medio muertos en el camino. Ojo con el levita, él era el maestro de la ley. Él debía enseñarle la ley a los miembros de su pueblo para ayudarles a entenderla y a cumplirla. Y este levita aquí en este pasaje no la cumple, no la vive, no la muestra, no la enseña. Qué terrible sería ser sacerdote y maestro de Biblia y cuando nuestros alumnos se asoman a nuestra vida, no encuentran que la estamos viviendo, no encuentran que la estamos poniendo en práctica. Allá en la palestra, allá en el púlpito, hablamos mucho de Biblia, pero andando por el camino en la vida diaria, vivimos vidas alejadas de la autoridad y de la enseñanza de la Sagrada Escritura. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo llamaba a los fariseos hipócritas, dos caras. Recordemos que se le llamaba hipócrita en el teatro griego a un actor. ¿Por qué? Porque representaba un papel o una vida que no era la suya. Ese es el origen de la palabra hipócrita. Los fariseos eran hipócritas. Bueno, Cristo fue a más y dijo sepulcros blanqueados, es decir, por dentro están muertos, en estado de descomposición, de podredumbre, pero por fuera, wow, ¿verdad? Unos mausoleos impresionantes. Y también los llamó ciegos, guías de ciegos. Dos obstáculos con los que hay que tener cuidado, mis amados. Religiosidad. Nos podría estorbar para ayudar a los demás. Perseguir el estatus socioeconómico y practicar un franco racismo o practicar un franco elitismo para ayudar a los demás. Estas dos acciones nada más alejadas del corazón del Evangelio de Jesucristo. Los genuinos discípulos de nuestro amado Maestro y Señor pueden ayudar, están habilitados para ayudar a quien sea. Si es multimillonario, si es clase media, si es un pobre, si es un mendigo, a quien sea. Esa es la imagen de Jesucristo en la vida de los suyos. Un tercer estorbo con el que hay que tener cuidado es el prejuicio. ¿Recuerdan cuando Jesucristo va a realizar un milagro en un hombre enfermo y la primera pregunta de sus 12 discípulos fue: ¿quién pecó, este o sus padres?
Nuestra carne a veces nos lleva a momentos de avaricia o de egocentrismo, y cuando alguien viene a pedirnos ayuda, lo primero que decimos es: ¿y por qué está usted pobre? Recuerdo la triste historia cuando un matrimonio joven, que ambos trabajaban pero sus recursos no les alcanzaban, tenían que vacunar a su nena y fueron a su seguridad social, y la vacuna no la había e iba a tardar, y era una vacuna importante para aplicar. Fueron a la medicina privada y se salía de lo que ellos podían pagar. Yo me acerqué a un cristiano pudiente y le pedí que ofrendara para esa familia. Y lo que este hombre me contestó en primer lugar fue que se vaya de cargador al mercado de víveres a cargar canastos, a cargar cajas, y que ahí saque para la vacuna. Bueno, tuve que ser respetuoso y amable, pero le dije: la verdad es que ese tipo de ideas no me hacían falta. Estas personas son cristianas, son honestas, son responsables, son trabajadores, pero este gasto escapa de su presupuesto. Prejuicios. Ver a la persona, ver su necesidad y comenzar a pensar: ¿por qué estará así? Seguramente es un irresponsable, seguramente es un mal administrado. El Espíritu Santo nos llama y nos invita a ayudar a los demás. Los juicios los hace Dios, o nos dará a nosotros, pondrá en nuestro corazón y en nuestra mente el hecho de no ayudar cuando Dios considere que no va a ser esa la manera para bendecir a una persona. Recordarán que el cojo al que ministraron Pedro y Juan pedía dinero. Pedro y Juan no le dieron dinero, le dieron salud en el nombre de Cristo. El prejuicio estorba. Tal vez lo que te están pidiendo no debas darlo. Deberás dar otra cosa que venga a ayudar sustancialmente a resolver la necesidad de esa persona. En cuarto y último lugar, quiero hablarles del egocentrismo como otro estorbo para ayudar a los demás. Nuestra carne es débil. Nuestro yo quedó trastocado desde que Adán y Eva salieron del huerto de Edén. El maligno se encargó de inflarlo a manera de sacarlo de la ecualización en la que Dios tenía nuestro ego. Y dice la Sagrada Escritura que el maligno lo ha inflado demasiado. Se salió de los estándares que Dios tiene para el amor por sí mismo, para el amor por mí mismo. Cuando nuestra carne se debilita porque descuidamos nuestra vida espiritual, empezamos a centrar nuestra vida en nosotros mismos. Yo. Inclusive a nivel de familia, me puedo olvidar de mi familia. Recuerdo años atrás que reprendí a un hombre casado con hijos. Él iba al templo el domingo impecable. Parecía un modelo de tiendas de ropa para la televisión. Pero la esposa y los hijos iban muy mal vestidos. Hablé con él, le recordé la palabra del apóstol Pablo, que dice que es peor que un incrédulo, el Hijo de Dios, que no atiende primero las necesidades de su casa. Ese egocentrismo me puede convertir en una isla en medio de un continente, y no tengo ojos más que para mí, y solo estoy para satisfacer mis gustos, mis deseos, mis necesidades, y no pensar en las necesidades de los demás. Y la vida monástica no es de Dios. El ser islas, el egocentrismo no es de Dios.
¿El pensar toda la vida en mí mismo no es de Dios? Porque lo muestra a través del ministerio de su Hijo Jesucristo. Ya hemos insistido en que Nehemías dejó la comodidad de palacio para ir a servir, como un albañil más, como un carpintero más, pero a cargo de la obra, para reconstruir los muros y para reconstruir la vida de sus habitantes allá en Jerusalén. Ya hemos dicho que Cristo, dice Filipenses capítulo 2, dejó el reino de los cielos, dejó su estatus de hijo de Dios mismo, y como cosa a que aferrarse, no lo tomó en cuenta y vino y descendió, y como ya sabemos, nació en peores condiciones de las que tú y yo hayamos nacido, y finalmente murió y resucitó para salvarnos. Amados hermanos, seamos vigilantes de nuestra vida, seamos vigilantes de nuestra relación con Dios, seamos vigilantes del estudio de la palabra, seamos vigilantes de nuestro tiempo de comunión con nuestro Padre Celestial. No lo dejemos de lado, para que podamos estar atentos cuando quisieran aparecer estorbos por nuestra religiosidad, por atender demasiado el estatus socioeconómico, por vivir de prejuicios y por vivir en medio de un egocentrismo. 4 estorbos estos que no glorifican el nombre de Dios y que no nos harán de bendición para los demás. Ya en el capítulo 3 vemos a Nehemías en su libro activo, con las mangas de la camisa remangadas, como decimos en México, para ayudar y bendecir a los demás. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, líbranos, oh Dios, líbranos de todo aquello que el maligno pueda poner a nuestro paso para impedirnos ayudar a los demás en tu nombre. Entendemos que somos tus ojos, tus manos, tus pies, tu boca, tus recursos en medio de esta sociedad que no te conoce. Danos la dicha de ser todos los días sal y luz, y que el amor eterno tuyo, nuestro buen Padre Celestial, la gracia siempre abundante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el consuelo, la dirección y el poder de tu Santo y Divino Espíritu, sean con todos nosotros y con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén. Mis amados hermanos, ayudemos a los demás, hoy y siempre. Amén.